Bienvenidos, vamos a conocer los números cuánticos a través de este video para que usted pueda, digámoslo así, comprender la pregunta 37. ¿Listo? Entonces, conozcamos esta teoría de los números cuánticos. ¿Por qué se habla de los números cuánticos, jóvenes? Porque como los átomos no se pueden ver, pero ellos quieren interpretar el comportamiento de la sustancia, ¿cierto? Entonces ellos dicen, bueno, sí, un átomo tiene protones, neutrones y electrones, pero ellos ven que los protones y los neutrones, ¿se acuerdan que vimos las partes del átomo? Están ubicados en el centro y hay unas fuerzas entre ellos y ellos se imaginan que los electrones están girando alrededor del núcleo, o sea, alrededor de los protones y de los neutrones. Y cada elemento tiene diferentes cantidades de electrones, miren, ¿sí? Y por eso es que lo organizaron la tabla periódica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno tiene aquí, este número que hay acá, que estoy señalando con el cursor, ese es el número atómico. ¿Qué me dice el número atómico? La cantidad de electrones que posee. Bueno, entonces mírenlos acá. Por ejemplo, el potasio tiene un número atómico 19, o sea, tiene 19 electrones. Cuando el elemento es neutro, tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones. Pero ellos se han dado cuenta que hay elementos que hay átomos de los mismos elementos que varían en la cantidad de neutrones, entonces a eso le llaman isótopos, pero aquí vamos a referirnos a un átomo que ellos han caracterizado acá. Miren la tabla periódica, tenemos todos los elementos que ellos han descubierto, están organizados así de acuerdo a sus características que tienen en común, por eso se forman columnas y se forman filas. Pero ellos acá, algunos están organizados así, teniendo en cuenta su número atómico, o sea, Z, ¿sí? Que le dicen Z también. Z significa número atómico. Por ejemplo, el escandio, su Z es 21 electrones que están girando. Entonces ellos decían, pero ¿cómo están ubicados esos electrones que no se estrellan? ¿Por qué? ¿Cómo es que están ahí organizados? Entonces, señor Max Planck ideó la teoría de, ¿sí? Veamos, acuérdense del modelo atómico, ¿sí? Dios mío, con el internet. Entonces, un modelo de átomo. Entonces, ¿se acuerdan que un modelo del átomo era como ellos se imaginan, así como se imaginan ya cuando conocen el sistema planetario? Entonces, que en el sistema solar, ¿sí? Los electrones, los planetas giran alrededor del Sol, pues ellos se imaginan así. Entonces ellos dicen que van en niveles de energía, pero esto es un modelo, ¿no? Entonces ellos se imaginan, mire acá, que hay átomos que tienen hay electrones, sí, átomos de elementos que tienen tantos electrones que forman una nube, ¿sí? Así como les estoy mostrando. Pero ¿cómo están ubicados ellos? Entonces ellos trataron por ejemplo, aquí el señor Rutherford, ¿sí? De idear cómo es que los electrones se están moviendo, ¿sí? Pero ya ellos quisieron interpretar mejor y se idearon la teoría de los números cuánticos. Bueno, entonces vamos a escuchar esto. No, ese es el otro. Listo. De números cuánticos y configuración electrónica. Entonces, ellos dicen que... Este es el primer ejemplo. Ellos dicen que los electrones, ¿sí? Se mueven en niveles de energía, que son esas órbitas que les mostraba aquí en el modelo del átomo, ¿sí? Entonces, esas órbitas, dicen ellos, que son niveles de energía. Y ahí se van ubicando cierta cantidad de electrones en cada nivel de energía. Entonces,
la N es nivel de energía y ese es el primer número cuántico. O sea, en donde estas regiones como que están girando los electrones, ¿sí? Como que hacen esa trayectoria, a eso le llaman nivel de energía. Primer número cuántico principal. Y ellos dicen que esa nube de electrones se da porque como ellos se ubican así en diferentes números, en diferentes niveles de energía, y que el elemento que tiene muchos electrones pues puede ocupar hasta 7. Entonces ellos calculan que hay 7 niveles de energía. ¿Listo? Y ellos ya propusieron cuántos electrones caben en cada nivel de energía. ¿Sí? Que son atraídos por la carga eléctrica ¿de quién? Pues del protón, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿sí? Que nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta 7. Entonces hay elementos que sus electrones se ubican hasta 7 niveles, como hay otros que depende de la cantidad de electrones, ¿sí? Sus electrones están distribuidos en 1 o en 2 o en 3 niveles de energía. Depende de la cantidad de niveles de electrones, o sea, depende del número atómico, ¿sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Entonces, con base a eso, dijeron, bueno, sí, el primer lugar donde se pueden ubicar los electrones son los niveles de energía, pero, ¿sí? Pero, ¿por qué no se estrellan? Digámoslo así. Entonces, es que unos electrones están moviéndose en este espacio que hay acá, ¿sí ven? Donde está la letra. Eso le llamaron subnivel de energía, es otra región, ¿sí? No, esto hay que verlo tridimensionalmente como quiso dar aquí a entender Bohr, ¿sí? Observen aquí donde estoy señalando, ¿sí? Entonces observen ahí tridimensionalmente, hagan de cuenta como cuando uno está girando alrededor con ese jueguito de las sillas, pues uno es el electrón y uno al paso que da, pues se ubica en diferentes zonas, ¿cierto? Entonces ellos se imaginan así, entonces dice, aparte de que hay un nivel donde se pueden ubicar los electrones, ¿sí? Esos electrones ocupan en un determinado momento un subnivel, ¿sí? Y les pusieron unos nombres. Aquí los niveles es con números, entonces del 1 al 7. Pero los subniveles son letras. Son S, P, D y F. Por eso acá les están mostrando, ¿sí? Esta tabla. Y con base a eso, a ese cálculo, ¿sí? A esa idea, se idearon la tabla de configuración electrónica, que es esta, ¿sí? Aquí vemos otros ejemplos de tabla de configuración electrónica, miren, ¿sí? Miren. Entonces están, que hay 7 niveles, pero en cada nivel ellos dicen, caben cierta cantidad de electrones y están ubicados en ciertos niveles de energía, ¿ve? Entonces ellos idearon y dijeron, proponen que en el primer nivel de energía solo hay pueden caber 2 electrones van moviéndose en un solo subnivel, que es ese. Bueno, entonces ya ese es el segundo número cuántico, ¿sí? El segundo número cuántico, el subnivel de energía. Entonces los ubicaron acá. Entonces, como pueden ver ahí en la tabla de configuración electrónica, ¿sí? Y es que se idearon para representar cómo están distribuidos inicialmente los electrones. Bueno, mire, aquí hay otra tabla como que usted me entienda, ¿sí? Como esas regiones donde se están ubicados los electrones, ¿sí? En cada nivel de energía, ¿sí? Entonces, en el primer nivel solo está el subnivel S, en el nivel 2 está, aquí veo una pregunta, ¿será? Bueno, no. En el subnivel, en el 2 caben 2 subniveles, S y P. Pero ¿cuántos electrones caben? Si sumamos los exponentes, ese exponente que se ve ahí, ¿sí? Mire aquí los 4 subniveles que hay, S, P, D y F.
Ellos dicen que en el subnivel S caben 2 electrones, en el P caben hasta 6, en el D caben 10 y en el F pueden caber 14. ¿Listo? Y ellos dicen que en el primer nivel caben 2 electrones, en ese subnivel S. En el nivel 2 caben 2 subniveles, pero caben 8 electrones. ¿Sí ven? 2 más 6 da 8. Pueden caber hasta 8. Pueden haber menos porque hay elementos que tienen menos. ¿Sí? Esta me gusta más. Bueno, en el nivel 3 caben 3 subniveles. Vean, ¿cuáles? Que pueden estar distribuidos los electrones, si ubican en ese subnivel, pueden estar distribuidos los electrones en el orbital S, en el orbital P, en el orbital D. Y sumado caben 18. ¿Bien? Entonces pueden caber en el nivel 3 hasta 18 electrones distribuidos en estos subniveles. Bueno, vayan tomando nota. Vayan dibujando esto o vayan teniendo en cuenta porque esta tabla se usa mucho. Y de ahí para abajo, del cuarto nivel al séptimo, pueden caber, como es más lejos del núcleo, ¿sí lo ven? Vean, más lejos del núcleo, miren. ¿Sí? Aquí es el primer nivel, está cercano, pues caben menos electrones y solo es un subnivel. En cambio, entre más electrones tenga, ¿sí ven? Más lejanos están los electrones del núcleo. Entonces pueden moverse más fácilmente, ¿sí ven? Además, no están atraídos por la carga y los neutraliza, los mantiene cerca, entonces están ahí. Esa es la razón que los electrones del último nivel de energía o nivel de valencia que llaman, son los que ellos vieron o dicen que son los que participan en los enlaces químicos para formar las diferentes sustancias. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta de estos dos primeros números cuánticos? Pueden activar el micrófono, pueden... ¿Quedó claro? Bueno, ya van dos números cuánticos. Nivel y subnivel. Nivel son 7, del 1 al 7. Subniveles son 4, con las letras S, P, D y F. Y en cada uno hay cierta capacidad de albergar electrones. Ay, oiga, yo no estoy grabando. Espere, miro. Ay, qué pesar. No, así. Listo. Vamos. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, príncipes, princesas? Bueno, entonces continuemos. Resulta que sigue, ¿cómo se usa esa tabla? Porque es que hacer esto es muy complejo. ¿Se imagina uno hacer esta distribución de los electrones gráfica siempre? No, para eso se inventaron la tabla de configuración, para evitarse hacer estos dibujos. Entonces, por eso se idearon la tabla de configuración electrónica, que hay que tenerla ahí, tengan la lista. Y claro que en el IFE yo creo que se la colocan, ¿sí? O le dan la distribución electrónica, ¿sí? Para que usted analice el problema. Bueno, entonces, ¿cómo se usa esta tabla de distribución electrónica? ¿Y cuáles son los otros dos números cuánticos? Porque son 4. A ver si acá... Bueno, estas orbitales, ellos dicen que los electrones tienen una figura, ¿sí? Y a ese tercer número cuántico le llaman magneto. Venga a ver si está aquí. Venga a ver si la busco. ¿Sí? Vayan tomando nota ahí de esto. Mientras yo busco la figura que toman, que dicen ellos, ¿sí? Que figura de los subniveles. Y le llaman magneto de los subniveles de energía. Miren, ya se los muestro. Entonces, el tercer número cuántico es el magneto,
¿Sí? Menos mal está ahí el otro número cuántico. Voy a compartir para mostrar. Ay, me saco. ¡Qué fastidio! Ay, volví. Bueno. Nos saca y nos mete ese. Bueno, aquí están observando, mire las figuras. Entonces aquí están de los 4 orbitales. ¿Sí? O sea, el segundo número cuántico. Entonces, el tercer número cuántico es magneto. ML, le dicen. M minúscula, L minúscula. Entonces, resulta que ellos dicen que el electrón en el subnivel S se mueve así, en este círculo. ¿Sí están viendo? Díganme alguien. ¿Sí? Entonces, un electrón se va moviendo así, a favor de las manecillas de reloj y el otro en contra, ahí haciendo esta trayectoria de forma circular. ¿Listo? Acuérdense que esto hay que verlo tridimensionalmente, por eso aquí están dibujados los ejes X, Y y Z. ¿Sí? Y hasta Y', Z', o sea, como ubíquese usted, lástima que no hay una pantalla que como así como muestran en las películas, que se ve como un holograma. Eso. Entonces, ubíquese así. Entonces, los electrones están moviéndose, haciendo esta trayectoria, esta figura. Entonces, este es el subnivel magneto. Bueno, y solo hay uno. En el subnivel, y como van en parejita los electrones, y como ahí caben 2, pues van en esa parejita y solo hacen una sola figura. ¿Listo? En cambio, en el subnivel P, ellos dicen que cuando están en el subnivel P, ¿sí? Los electrones van haciendo esta trayectoria, esta figurita, así como un ochito. Si hay, como caben 6 y van en parejitas, entonces por eso aquí hay 3. 3, uno en el eje X, uno en el eje Y y uno en el eje Z. ¿Estamos hasta ahí? No sé si me están entendiendo. Preguntas. ¿Sí? Bueno, entonces, en el nivel D, como caben 10, ¿sí? Entonces, y como van de parejitas, van emparejados, ¿sí? Van emparejados los electrones, uno se mueve, mire, en esta figura, forma como 2 ochos pegaditos. Uno en el eje Z, uno en el eje Y, ¿listo? Uno en el eje X, X', ¿sí ven? Hay que ver esto es lo que quieren dar ellos a entender, es que mientras uno va aquí, el otro puede ir por acá y no se estrellan, ¿sí? Forman como un ochito con un circulito. Miren, ¿estamos hasta ahí? Esto es importante que lo tengan y lo comprendan. No sé si en esta es más entendible. Miren, ¿sí ves? Tridimensionalmente. Este es en el eje de forma 5 figuritas, porque como van de a parejas y caben 10 electrones, eso es lo que posibilita. Mientras el uno va por acá, el otro puede ir acá y no se van a cruzar. ¿Ah? Genial, ¿no? Buena idea. ¿Sí? Bueno, en cambio en el eje que hay 14 y como van en parejitas, pues hay 7 de estos. Vean, 2, 4, 6, 7, ¿sí ven? Y tienen esta forma. Se mueven en estas direcciones. ¿Sí ven? Se van moviendo. ¿Listo? Tomen dibujo, pantallazo a esta imagen que está más fácil de comprender. Pues esto es por eso es que se ve esa nube de electrones. ¿Sí ven? Miren, aquí. ¿Dónde está el átomo? ¿Sí? Por eso es que ellos explican que esa nube de electrones, como les mostraba aquí, miren. Y así se están moviendo. Preguntas, comentarios, y como eso es energía, ¿sí? Esa es la explicación que ellos le dan al tercer nivel, al tercer número cuántico, que es esta figurita. Vean. Y
Ahí dijeron, ah, pero los electrones van es en pareja, entonces se ubican en cada uno de estos en parejitas. Cuando se dice que no está en parejitas, el electrón se dice que está desapareado. ¿Listo? Entonces ahí está el tercer número cuántico. Vea, ¿cómo es el orbital? Vea. Forma de los orbitales S, P, D y F. ¿Y cuántos hay? Entonces, en el orbital S solo hay una forma, circular. En el orbital P hay 3, porque como caben 6 y van de a parejitas, entonces miren cómo van, cómo hacen, cómo se ubican ellos. En el D hay 5, porque caben 10 y van de a parejita. Y en el F está la forma que tiene y hay 7 porque van de a parejita. ¿Preguntas, comentarios? ¿Listo? Vamos para el tercer nivel número cuántico. Resulta que, bueno, así se representa esos orbitales, ¿sí? El tercer número cuántico, ya en una distribución electrónica, porque no tenemos tiempo de hacer esos dibujos. Bueno, mira, vea, esta imagen le muestra que es de forma tridimensional. ¿Sí lo ven? Bueno, el cuarto número cuántico es el spin. Y ellos dicen, ¿sí? Que, oído, ay, mira, aquí representado los orbitales con el spin de una vez. ¿Sí ven que van de a parejitas? ¿Sí ve que el S solo tiene 1? El P tiene 3, el D tiene 5 y el F tiene 7. Aquí lo representamos, todas esas figuras con un cuadrito, con una línea, bueno. Pero el spin, uy, Dios santo, pero el spin, ¿sí? ¿Qué nos dice? La dirección, cómo se está moviendo el electrón dentro de su propio eje, así como el planeta Tierra que tiene, ¿sí? Giran sobre su propio eje, así ellos se imaginan los electrones que se mueven aquí en estos orbitales y unos dicen, un electrón va a favor de las manecillas del reloj y el otro va ¿en qué? En contra. ¿Estamos hasta ahí? ¿Preguntas? Bueno. Hasta ahí quedó claro los números. Y entonces, cuando va a favor es la flecha hacia arriba y cuando va en contra es la flecha hacia abajo. O sea, la parejita del electrón. ¿Listo? ¿Preguntas? Háganmelas ahora porque voy a explicar otra cosa. ¿Quedó claro los números cuánticos? Son 4. Nivel, subnivel, orbitales o magnético, spin, o magnético spin, también le llaman. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces voy a pasar a otra cosa. Resulta que ellos les dan valores. Por eso hay en esa pregunta 37, ¿sí? N se representa, N es nivel, L es un nivel, ML es magneto, orbital. Miren, cada nivel de energía tiene un valor. Entonces, como no se sabe, sino que ahí pusieron G, pero bueno. El valor de S es 0. El valor de P, del orbital P, es 1. El valor de D es 2 y el valor de F es 3. Tomen nota. Esto lo tienen que comprender. ¿Listo? Bueno, entonces uno lo escribe ahí debajo como vamos a ver en el video que quiero presentar rápido. Hay valor para el spin. Si va a favor de las manecillas del reloj es 1/2. Tomen nota. Si es en contra es -1/2. ¿Listo? Entonces le dan valor a la orientación, o sea, le dan valor al spin. 1/2 menos 1/2. ¿Listo? ¿Quedó claro? Entonces vamos a ver esto aquí en resumen. El diagrama puedes ver que es este
que está proyectado a la ¿Cómo derecha. se usa esa tabla de distribución electrónica? Observen. De internet y voy a empezar por un número. Entonces, aquí dice que el elemento tiene de Z3, o sea, número atómico 3. Entonces, veamos en la tabla periódica a quién le va a hacer los números cuánticos. Z3 es litio. Bueno, entonces veamos. Este problema se resuelve cuando el ejemplo nos da un número que generalmente va del 1 al 100. Aquí haré varios ejemplos, comenzando por un número pequeño, luego por un número mediano y finalmente por un número muy grande. Este número, que es el 3, significan electrones. 3 electrones es en un átomo. Y siguiendo este diagrama, ubicándonos por las flechas, la primera flecha nos lleva a 1s2. ¿Sí? Observen. Enseguida, Mire cómo se diligencia esa tabla, cómo va la flecha. El objetivo es sumar con los numeritos pequeños que se llaman exponentes la cantidad que nos da el problema, que en este caso es 3. Entonces, si yo sumo los exponentes... ¿Cómo se usa esa tabla de distribución electrónica? Entonces uno la tiene ahí. Y cómo va la flecha, ahí donde inicia. Entonces va pisando 1s2, entonces uno lo escribe, 1s2. Acuérdese que esto es ese superíndice es la cantidad de electrones, ¿sí? Que caben ahí en ese nivel y en ese subnivel. Luego, pero como es 3, se debe tomar el otro nivel, como va la flecha. Exponente 2 y 2 se pasan, me dan 4. El último. Entonces, sí, caben 2. Pero este elemento no tiene 2 en ese nivel, sino tiene 1. Observen. 2 más qué número nos da 3, es el ¿Sí? 1. Nuevamente, siguiendo las flechas. O sea, en ese caben 2. Pero este elemento, el litio, pero lo borramos el último. solo este elemento, el litio, aquí en la tabla dice que puede caber 2. Pero el litio solo tiene en ese nivel y en ese subnivel solo 1 porque 2 más 1 nos da 3. Hay que llevar la cuenta. Bueno. Seguido eso, colocamos aquí hay una pregunta. Y el número siempre se debe de repetir. Aquí voy a mostrarles el ejemplo. Si aquí tienes un 2, significa que van 2 flechas. La primera hacia arriba. ¿Se ve? Y la segunda. Bueno, vuelvo y explico. Espere que baje la mano. Hacia abajo. Miren. Entonces, hacemos la distribución electrónica. Usted puede, luego indicamos la cantidad de orbitales con las líneas o con los cajoncitos, ¿sí? Como les mostré en la imagen. Y luego se ubica, ¿sí? Los spin. Vean. Aquí, ¿por qué puso uno hacia arriba y uno hacia abajo? Porque está completo. Hay 2. ¿Listo? Veamos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Esta S, 2S, originalmente era 2S2, pero quedó en 1, entonces solamente habrá una flecha, porque el numerito pequeño indica las flechas. Este 2 significa 2 flechas, este 1 significa una flecha, y la primera siempre va hacia arriba. Ahora, los números cuánticos, que se simbolizan con 4 letras. Mira. La N, M y S. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta en cuanto a usar la configuración electrónica y ubicar los orbitales aquí, ¿sí ven? Ya para no hacer esa figura de esos círculos ahí. Entonces se utiliza la tabla de configuración electrónica y se representa su distribución electrónica. Miren, aquí está distribuida, cómo está distribuidos los electrones del litio, o sea, de este elemento que tiene Z3. Preguntas hasta ahí, háganlas ahora si entendieron esta parte porque ya vamos a pasar a calcular, a dar el valor de los números cuánticos. Nivel, subnivel, magneto y spin. ¿No hay preguntas? Hasta ahí quedó claro cómo se usa la tabla de configuración electrónica, ¿sí ven? Por donde va la flechita. Bueno, entonces continuemos. Ahora, el valor que se le da a los números cuánticos, que yo ya se los dije, pero aquí se identifica. Póngale cuidado. Número cuántico principal.
Este es el número cuántico secundario o azimutal. La M es el número cuántico magnético y esta S es el número cuántico de espín. Los más fáciles son la N y la S. La N es el número más grande que tú ves aquí al inicio de cada letra. Por ejemplo, aquí tienes el 1 y el 2. El más grande es el 2. Esa es la respuesta. Entonces, es sencillo. Generalmente 2. siempre la N puede tomar valores desde 1 a 7. Aquí nos quedó el 2. La S son dos opciones, dependiendo de la última flecha. Siempre que la flecha final te queda hacia arriba, es positiva. Si nos quedara hacia abajo, es negativa. Y tendrá el mismo valor siempre de un medio. Solamente puede ser positiva o negativa. La L, que es el número cuántico secundario o azimutal, también está muy fácil de ubicar y siempre solamente puede tomar valores de 0, 1, 2 y 3. Fíjate, si nos queda la letra al final, la S de sol, es 0. Sí. Si nos queda la S, es 0. Si nos queda alguna letra P, es 1. la L es 1. D es Si 2 y F es 3, acuérdense. D de dedo, entonces ahí el valor L de será L, 2. de Y su si nos nivel de queda la energía, L, entonces el valor de L sería 3. Pero como nos quedó S, te lo repito, si te queda la S, esto es 0. Si te queda la P, esto es 1. Si te queda la D de dedo, esto es 2. Y si te queda la F, esto es 3. Como nos quedó la S en la última flecha, entonces la L es 0. Ajá. Ese es el número cuántico azimutal secundario. Y la M, siempre que te quede S, también es 0. La M es, entre comillas, lo más difícil. Ahorita voy a hacer más ejemplos que tengan la letra P y D para que sepas cómo sacar la M. Vamos al ejemplo